Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les habla su servidor y amigo Jacobo Mendoza. Alas de Búho es un espacio rigurosamente académico y plural que tiene como objetivo profundizar sobre aspectos determinantes en la vida social, económica y cultural de nuestro estado. Les saluda su amigo y co-conductor Aarón Grajeda Bustamante. El tema de hoy tiene que ver con el mercado regional, pero al mismo tiempo con la calidad de vida y el entretenimiento. Nos referimos a planeación turística. Para ello tenemos preparado una importante entrevista el día de hoy con la doctora María Elena Robles Valdenegro. María Elena Robles Valdenegro es ingeniera egresada del Instituto Tecnológico del Mar con estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Actualmente es directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas y cuenta con una obra publicada en el tema turismo regional. Muy buenos días. Doctora, el sector turístico, particularmente en el estado que usted ha estudiado este sector, cuenta con los apoyos, los subsidios gubernamentales, la planeación en un esquema de desarrollo. ¿En qué estado lo encuentra usted el sector turístico en Sonora? Bueno, primeramente, buenos días a todos, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Tratando de responder de manera muy general la pregunta, creo que el sector turístico en el estado está en un área de oportunidad que pocas veces se ha potencializado de acuerdo a eso, ¿no? Al potencial que tiene el estado. Son pocos los recursos que son utilizados para potencializar, inclusive también los recursos culturales, los recursos sociales y obviamente el patrimonio natural que tiene el estado pocas veces se ha potencializado y está muy focalizado en algunas regiones del estado, ¿no? Principalmente lo que se refiere al turismo convencional y los últimos años, a partir de quizás del 2005, con el tema de pueblos mágicos. Y en ese sentido, pues básicamente el recurso con el que cuenta el Estado está basado en los recursos federales, ¿no? Lo que el recurso federal pueda dirigir hacia el sector turístico es lo que llega al Estado, más lo poco que el Estado puede invertir en ese sentido, que se va, digamos, diluyendo hasta llegar muy poco recurso económico a los municipios, que son al final de cuentas los que ejecutan las políticas públicas implementadas desde el gobierno federal. Básicamente esa sería una visión muy general de pues cómo lo veo. Para ir directamente, ¿no?, sobre estas áreas de oportunidad, ¿cuáles serían las principales estrategias a las que se debe abocar el sector turismo para programar un crecimiento como tal? O sea, ¿qué estrategias seguir, hacia dónde, qué directrices o directivas, ¿no? Bueno, hay varias estrategias. Desde mi punto de vista, una de las básicas, una estrategia básica sería replantear el turismo en el estado. La propuesta es que tenemos nosotros que hacer un diagnóstico muy general y muy claro de los patrimonios que tiene el Estado y replantearlo desde esa perspectiva, es decir, desde lo que existe en el territorio, lo que se puede poner, ¿verdad?, a consideración del sector turístico y reorganizar las zonas que de alguna manera han sido, digamos,
no consideradas en este desarrollo del sector turístico. También obviamente se tiene que considerar la parte social, es decir, la intervención de las comunidades en esos proyectos es básica, porque a veces pues los proyectos, no solo los del sector turístico, sino muchos de los proyectos no se considera en primer lugar la base que debería de ser la gente local, ¿verdad? Sino que regularmente llegan los proyectos ya diseñados simplemente para implementarse en esas comunidades, y es cuando existen a veces los desfases de lo que la comunidad quiere o proyecta en su comunidad, o la no intervención o no aceptación de las comunidades hacia esos proyectos. Y eso se ve mucho en el sector turístico, aunque no es exclusivo. Creo que debe de reconsiderarse también cómo lograr la intervención de esas comunidades locales en ese tipo de proyectos. Bien, en este diagnóstico estatal, doctora, ¿cuál es nuestra situación frente a la oferta en el mapa turístico nacional? ¿Cómo estamos ubicados en el escenario? Claro que pensamos en el país como un promotor turístico, ¿no? Pero ¿cómo se visualiza la participación de Sonora respecto a esa oferta a nivel nacional? Desde mi punto de vista, Sonora todavía no es distinguido como un destino internacional, como podemos pensar en destinos convencionales, ¿no? De turismo convencional, que es el de sol y playa. No podemos pensar en que a nivel internacional la demanda turística se venga directamente al Estado. Nosotros en el Estado se depende muchísimo, y desgraciadamente desde mi punto de vista se depende muchísimo del destino o de la demanda que pueda tener el estado vecino, ¿no? Arizona. O sea, Arizona para Sonora sigue siendo un destino principal de demanda turística, cuando los estudios nos están diciendo que muchos de los destinos locales están sobreviviendo por el turista nacional, es decir, el turista doméstico, ¿no? Creo que Sonora no está proyectándose a ese nivel, y para poder lograrlo, pues debemos de tener un conocimiento principalmente de las demandas y hacia las tendencias que vienen del turismo actual. Todavía Sonora trabaja con destinos convencionales, sin embargo, las grandes demandas ahora están solicitando destinos nuevos, destinos pristinos, destinos sustentables, ecológicos, con bajas demandas, etcétera. Por eso mencionaba ahorita que es importante que no solo se haga el diagnóstico de los patrimonios o de los recursos que existen en el Estado para poder redirigirlos hacia un producto distinto, sino que también tenemos que hacer un diagnóstico y un análisis de cuáles son las tendencias del turismo a nivel internacional. De ahí entonces tú puedes identificar cuál va a ser el producto que más va a ser demandado o que se está demandando a nivel internacional, para que tú puedas posicionarte de manera mucho más efectiva y directa hacia ese mercado al cual estás dirigiéndote. Ahorita ya sabemos que destinos como que ya están agotados, pues, ¿no? Venecia, por ejemplo, París, son destinos que a nivel internacional están agotados, es decir, ha sido tanta la demanda y es tantísimo el turismo que llega a esos lugares que básicamente están abarrotados. E inclusive hay un rechazo de la gente local hacia que siga llegando más turismo a esos sitios. Creo que si en el Estado redirigimos y estamos atentos a lo que está pasando a nivel internacional, pudiéramos entonces pensar en
en buscar nuevos productos, ¿verdad? Nuevos productos turísticos que cubran esas demandas de las nuevas generaciones principalmente, y de lo que realmente se está buscando en ese sector por quienes lo demandan, que es en realidad el turista. Que también tengo que comentar que el turista pues tiene cambios generacionales, ¿no? Desde un principio en los baby boomers que nosotros conocemos, o de la posguerra, pues se buscaba mucho ese tipo de turismo convencional, ¿no? En la actualidad las demandas son distintas, sí. Muy bien, una de las preguntas importantes es la siguiente, ¿no? ¿Qué representa el turismo en nuestro estado como actividad económica? Si lo comparamos en cuanto a su Producto Interno Bruto, ¿es mucho lo que el turismo ofrece al estado, o puede el estado ser tener una contribución mayor en cuanto a su economía en lo general? No tengo el dato, doctor. Ahorita no tengo el dato fresco de cuánto está, cuánto significa el Producto Interno Bruto del estado, pero sí me iría a la segunda parte de la pregunta. O sea, creo que si existiera una política, inclusive no existe ahorita en el estado un plan de desarrollo turístico. Y es increíble que a estas alturas el gobierno del estado, o a través de las instancias que correspondan, no se haya centrado en esa parte. Existe obviamente dentro del plan de desarrollo estatal un eje, ¿verdad?, que es fortalecer e impulsar la parte del sector turístico, pero no se ha logrado a la fecha tener un plan de desarrollo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Creo que para realmente tener un impacto económico significativo, tendría que haber un marco de desarrollo a mediano y largo plazo. O sea, no podemos estar hablando a cortos plazos o de 6 años, de 3 años a nivel municipal. Debe de proyectarse a muchísimo más plazo. Entonces, eso va a significar un desarrollo económico más dirigido y muchísimo más potencializado, en el que no solo participen 3, 4 municipios en ese desarrollo, sino que podamos, a través de la implementación de ese plan y de esa zonificación, pues lograr que cada uno de los 72 municipios que conforman el estado intervengan en ese desarrollo, ¿no? Y cómo van a intervenir, pues dependiendo de cuál va a ser la condición y cuál será el resultado de ese diagnóstico que se haga, para que cada municipio tenga su acción y tenga bien definida la parte que le corresponde en ese clúster económico que le pudiéramos llamar turismo, ¿no? Doctora, cuéntenos un poquito en esa búsqueda del sector de encontrar nuevos servicios, nuevos conceptos, atraer turismo de una nueva visión o una generación, no el convencional. Aquí en el estado, ¿qué lugares conoce usted o qué lugares propondría usted se exploraran, se promovieran? ¿Qué se ha desaprovechado y que conoce usted puede generar tendencia hacia el turismo a futuro? Bueno, primero me gustaría comentar algo que tiene que ver con la definición o la profesionalización de los destinos. Una de esas profesionalizaciones que se está proponiendo, ¿verdad?, como resultado de varios trabajos que se han realizado, es profesionalizar los pueblos mágicos como destinos para cubrir demandas de tercera edad. Uh-huh. Es decir, ¿por qué pueblos mágicos y por qué dirigirlos hacia la tercera edad? Mencionaba ahorita que es importante que tengamos una visión muy global de qué es lo que está pasando a nivel internacional. Sabemos que un fenómeno demográfico que se está presentando a nivel global es el envejecimiento, ¿verdad?, de la población. Es decir, tenemos una base, digamos que
se está invirtiendo la base demográfica en el que cada vez somos más la gente mayor y menos los jóvenes, y entonces todavía esa característica que mencionaba ahorita, que el turista va cambiando dependiendo inclusive de su ciclo de vida, no es lo mismo, ¿verdad? No queremos lo mismo cuando tenemos 15, 16 años a cuando tenemos 60, 70. O sea, las condiciones y las necesidades son distintas y los deseos son distintos también. De tal forma que los destinos que conocemos ahorita como pueblos mágicos, una de las características del por qué se denominan como pueblo mágico es precisamente la tranquilidad, digamos que la sensación de estar lejos de un acelere de la vida cotidiana, y que de alguna manera los jóvenes rechazan porque no es básicamente lo que requiere un joven. ¿Sí? Si el joven demanda otro tipo de actividades con muchísima más energía, turismo, más dinámica física, exactamente, y digamos que las personas de mayor edad pues queremos otra cosa. Entonces, eso está sucediendo no solo en el estado, sino a nivel internacional, de tal forma que muchos destinos turísticos como Barcelona, como Francia, Chile, aquí en México tenemos ejemplos como estados de Durango, el mismo Monterrey, el mismo Distrito Federal, la misma Ciudad de México, han tenido que hacer cambios en su infraestructura urbana para poder asegurar la movilidad de ese sector turístico. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese sentido? O sea, mi pregunta es, ¿está Sonora trabajando en ese sentido? O sea, tú puedes desplazarte sin ningún problema en la ciudad, digamos en la zona central de la ciudad, si eres una persona de edad avanzada. Entonces, básicamente, uno de los diagnósticos que se hace son esos, y pensando y analizando lo que se tiene actualmente en el estado, la propuesta va dirigida hacia que tanto Magdalena, que es el 2014 fue denominado como pueblo mágico, y Álamos, que fue en el 2005, digamos que sean profesionalizados hacia ese segmento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a dejar de recibir lo demás? No, simplemente si nosotros conocemos el ciclo con el cual se visitan esos destinos, pues vamos a saber cuáles son los meses en los que más turistas de esas características vamos a tener. Bueno, en ese sentido es conocer qué es lo que se está demandando, cuál es la situación a nivel global de diferentes aspectos, y cómo esos resultados te van a servir a ti para poder proyectar y zonificar y redirigir ciertos destinos turísticos para cubrir esas demandas, ¿no? Muy bien, es muy interesante. Estamos platicando en Alas de Búho, revista radiofónica, sobre temas de actualidad con María Elena Robles Valdenegro acerca del turismo regional. Una de las preguntas que surgen en esta conversación, en esta charla, es precisamente en cuanto a oferta. ¿Se considera que Sonora es un destino turístico caro? ¿Estamos en lo correcto? Y si es así, ¿qué es lo que hace caro el turismo en Sonora, ¿no? De sol y playa, por ejemplo, ¿no? Pues creo que iniciamos con el tema de que Sonora pues es una ciudad, es un destino considerado como caro, ¿verdad? Por su cercanía a Estados Unidos, a la zona fronteriza. Quizás la poca competencia que se tiene en los destinos es lo que permite que digamos que esos precios altos en los servicios. También es cierto que, bueno, todos lo sabemos, que si existe una competencia, pues entonces se puede competir desde diferentes aspectos, entre ellos tener una diferenciación muy clara
en los servicios que se están ofreciendo, puede permitirte mantener precios altos o en su caso, si tenemos algún, digamos, nosotros les llamamos un atractivo focal muy importante que te permita elevar los precios, también te va a permitir mantenerte en esa competencia. Principalmente, una de las cosas que decíamos al inicio es que se piensa mucho en el turista de Arizona, y entonces los precios están pensados en dólares, pensados para ellos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quizás para un norteamericano, un turista norteamericano o un canadiense, como tenemos visitas de canadienses, de franceses, de Estados Unidos, obviamente, no se les hace precios accesibles y normales, ¿verdad? Inclusive hasta, digamos que hasta baratos. Pero para un turista nacional o un turista local, pagar 600 pesos por un paseo, por ejemplo, en lancha de 2 horas, por persona, cuando llevas una familia, digamos, de 4 integrantes, pues sí te va a parecer algo caro, y entonces no va a ser un turismo o un servicio pensado para todos, sino, digamos, segmentado para ciertos demandantes, ¿no? Ciertos grupos. Ahí tendríamos que hablar sobre la parte de accesibilidad al servicio, que es algo muy, muy importante y que no he comentado. Es que el año pasado el turismo se declaró, el ocio, ¿verdad? El derecho al ocio se declaró como un derecho humano, como un derecho universal, así como la educación, la salud y demás. El derecho al ocio a nivel humano fue declarado ya por las Naciones Unidas como tal, de tal forma, o eso conlleva, ¿verdad?, a que los países tienen que establecer estrategias que permitan el acceso de todo el ser humano hacia actividades de ocio, pues, ¿no? Entonces, creo que esta parte de hacerlo accesible económicamente también tiene que ver con las políticas que tendrán que desarrollarse. No solo pensar en un segmento que pueda cubrir esos costos o esa inversión en salud, que así lo pudiéramos ver, sino que también pensar en lo local y qué actividades y qué destinos y qué planeación vas a tener para tu gente, para la población local, no solo para darles esas opciones de ocio, sino también para cumplir con esa demanda internacional y global, ¿no?, que tenemos todos. Claro, estamos pensando en cómo ser una opción como Los Cabos, como Cancún, donde hay promoción turística, hay equipamiento, infraestructura, hay accesibilidad. Son muchos los retos. Pienso yo que Sonora tiene lugares muy bonitos, poco conocidos, que quizá necesitamos mejorar las condiciones para que la gente pueda aprovecharlo mejor turísticamente, ¿no? Si la gente quiere ir a San Carlos, pues tiene que llegar a Hermosillo en avión, pues y tenemos que pensar más en paquetes de avión, de hoteles, de traslados. No sé, desde su punto de vista, a dónde hay que mejor invertir, hacia la promoción, hacia la infraestructura, hacia cómo podemos hacer que llegue más gente, que invierta, que gaste aquí, que pasee, que vuelva. ¿Qué podemos hacer todos, comunidad, empresarios, gobierno, académicos? Pienso que es muy grande los retos, el horizonte, pero es posible. Podemos resolverlo en poco tiempo, podemos cumplir esa meta, en su opinión.
Bueno, es una pregunta, o sea, con que requiere de muchas respuestas, ¿no? Porque me parece que son varios puntos los que tendríamos que ver, tratar de responder. Sí. Pero bueno, una de las cosas que a mí me gustaría, con las que me gustaría empezar es, no es que no queremos ser o no deberíamos estar pensando en querer ser como Cancún o como, no sé, Acapulco, como Mazatlán, o sea, no se trata de eso, sino que es qué tengo en el estado, o sea, por eso es importante el diagnóstico para poder hacer una planeación y poder hacer una reingeniería en el estado o hacer una ingeniería, ¿verdad?, en el estado sobre las particularidades del territorio y poder entonces definir cómo y en qué momento y con qué se va a planificar, se va a intervenir en todo el estado. Otra de las cosas es que ¿cómo logramos que venga más gente? Pues una vez que tengamos ese diagnóstico o bueno, esa definición de los patrimonios, es saber también cuáles son las condiciones y las capacidades que se tienen. Ahí entra el tema de infraestructura, entra el tema de los guías, entra el tema de hoteles, restaurantes, todo lo que va a sostener, ¿verdad? Y lo otro es que ¿qué es lo que necesitamos para que tengamos una disposición más fuerte del turismo en el estado? Pues creo que es un trabajo en común, que desde la academia, desde el gobierno, desde los municipios y desde la misma sociedad tenemos que enfocarnos a ello. Pues hemos desgraciadamente llegado al final de este tema. Hemos conversado el día de hoy con la doctora María Elena Robles Valdenegro sobre el turismo regional y sus retos. Escúchenos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en su programa Alas de Búho. Doctora, Jacobo, es un placer estar con ustedes. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.